un rincón oculto de los diarios, sobre todo de las provincias, alguna noticia, y esto o bien es el producto del abandono de la planificación territorial de nuestro país, si es que eso existe alguna vez, o más directamente es el producto de la ausencia de una cuestión regional en la Argentina, dado el papel protagónico que tienen las provincias en nuestra organización federal. El hecho, bueno, es que finalmente en la representación social del territorio de nuestro país, lo regional ha quedado disuelto y es la polisemia misma del término genérico, la región, lo que terminó por imponerse también en la práctica de la geografía. Y así queda expuesto entonces que la región en definitiva no es más que una construcción social de la realidad geográfica y bueno, creo que eso es lo que expresa la composición del panel, de este panel, de las ponencias que hay en este panel. En un primer momento, efectivamente, vamos a escuchar a Anabel Costa Ricci, va a hablar del urbanismo social que se ha practicado en el Alto de La Paz y su contenido indígena, y la escala aquí es una localidad, el Alto, ¿no? Dentro de una aglomeración, La Paz, dentro a su vez de lo que se conoce en Bolivia como la región andina o el altiplano. Luego Federico Ezequiel Ortega va a disertar sobre las disputas en el Atlántico Sur y en el área marítima de las Malvinas en torno a los recursos pesqueros. La escala aquí es un área marítima, un área también insular en conflicto internacional, que está dentro, si se quiere, de una región, que es la Patagonia, en donde los actores que están en conflicto orbitan en realidad más por fuera que por dentro de la región. Y por fin, Diego Arturi y Federico Lancar van a hablar de lo que ocurrió con la industria de bienes de capital durante la posconvertibilidad y cómo se relaciona esto con el desarrollo del territorio. En este caso, el título no hace referencia directamente a ningún lugar, aunque yo puedo adivinar que los ejemplos van a tener que ver sobre todo con el Gran La Plata. Y se refieren entonces, en ese caso, a una aglomeración de segundo grado, incluida dentro del Gran Buenos Aires, ampliado, que forma a su vez parte de la región pampeana, o si se quiere, del frente urbano industrial que se extiende entre los partidos, algunos partidos y departamentos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Bien, para cerrar esto, digamos, lo que puede ser una conclusión antes de escucharlos, es que al incluir estas tres ponencias en esta mesa sobre problemas territoriales a escala regional, en realidad los organizadores de estas jornadas nos están señalando algo que debería quizás retener la atención de los epistemólogos de la geografía. Y es que la región, en la geografía de nuestros días, es finalmente un objeto territorial que solo está definido por las circunstancias. Y bueno, estas son las nuestras. Así que adelante con ellas y empezamos escuchando entonces al primer ponente que nos va a hablar sobre el urbanismo en el Alto. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Sí, como usted bien mencionó, el caso de estudio que elegí para las jornadas es justamente el Alto de La Paz en Bolivia. Y básicamente cómo el proceso de urbanismo social que se da en esta ciudad valida el proceso de emergencia indígena que se viene dando no en estos días, en estos momentos, sino que tiene una larga data desde los 70. Con los cataristas allá lejos y hace tiempo, que reclamaban básicamente autonomía y autonomía en cuanto al territorio, lo cual fue un poco imposible de llevar a cabo, no solo acá en el estudio de caso que es esta nación Bolivia, sino también en toda la región. Y eso, bueno, no lo han logrado por una cuestión
podríamos decir, de intereses, que no solo se pedía una independencia sobre el territorio, sino también sobre la explotación de estos territorios, y ahí es donde estuvo un poco la disputa. Y después menciono un segundo periodo de emergencia indígena, que es donde yo hago hincapié en este segundo periodo de la emergencia indígena. Y bueno, este trabajo me gustaría saber, contarles cómo fue el proceso de delimitación de este objeto de estudio, porque en la cátedra de Geografía de América Latina, bueno, se nos pide que hagamos un trabajo final para la materia, y durante la cursada llega a mis manos, digamos, mediante el profesor de los prácticos, el texto de Bengoa, del año 2009, donde habla de un segundo periodo de emergencia indígena. Dentro de los ejemplos que menciona Bengoa está el Alto de la Paz. Quedé un poco, no sé si les habrá pasado en algún momento de leer algo y que como que sienten que hay algo más detrás de lo que escribe el autor. Y cuando comienzo a investigar sobre el Alto de la Paz, me faltaba como un concepto para unir toda la idea de por qué la emergencia indígena estaba tan latente en el Alto de la Paz. Y como estudiante de la carrera de geografía, dije, voy a centrarme en el territorio. Y me faltaba este concepto de cómo llamar a esta dinámica desde la geografía. Entonces tuve que un poco mirar hacia argentinizar un poco lo que es el problema. Que es lo que a veces hacemos en general, pero bueno, no está bien, pero tampoco está tan mal, ¿no? Argentinizar el problema. Y lo argentinicé pensando en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Y es acá donde me topé con el concepto de urbanismo social que maneja Cravino, donde Cravino lo define como una inclusión de territorios marginales a la ciudad, a esta gran mancha urbana, mediante un accionar de parte del gobierno. Y acá es donde dije, este es el concepto que me gustaría utilizar, si bien no se nos pidió una hipótesis, no se nos pidió, pero a veces es inevitable en la soledad de tu casa con unos mates poder pensar alguna hipótesis. Y pensé en esto, en si el urbanismo social estaba en realidad siendo validado por la emergencia indígena, o si la emergencia indígena validaba un proceso de urbanismo social. Y después, indagando en el comienzo de esta ciudad del Alto de la Paz, me di cuenta que era una ciudad muy nueva, o sea, nueva entre comillas, ¿no? Que si bien es la última ciudad formada en lo que es Bolivia, hablamos de entre principios y mitad, más o menos del 80 al 84, en su creación como ciudad en sí, se desprende de La Paz. Entonces, ¿por qué se desprende o por qué logra tener esa entidad? Mediante las migraciones que buscaban un territorio para desarrollarse las familias que se mudaban al alto, es decir, a mayor altura, eh, para buscar un territorio donde desarrollarse. Se convierte como si un margen de la mancha urbana de La Paz en una ciudad con entidad propia. Y no solo que se convierte en esto, por así decirlo, marginal, sino que se empieza a convertir en una ciudad atractiva para recibir migrantes de otros lados, no solo de lo que es de dentro del departamento de La Paz, sino también de otros departamentos de Bolivia. Y me gustaría poder compartir pantalla, sí, lo tengo habilitado, así que voy a compartir. Sí, calculo que podés, Anabel. Sí, creería que sí. A ver, acá me... Sí.
Bien, y acá quisiera mostrarles un mapa de Bolivia donde se puede apreciar las migraciones. Si bien el departamento de La Paz es expulsora de población, también atrae población de otros departamentos. Entonces, esta población que estaba ingresando en el departamento de La Paz constantemente tiene necesidades, y las necesidades deben plasmarse en el territorio. Entonces, ahí había un requerimiento por parte de la población, y no cualquier población, sino una población aymara, y una población aymara, digo aymara porque es la comunidad mayoritaria en el Alto de La Paz, y además campesina, porque no hay que olvidar que venían de otros departamentos, como principalmente Pando, que es un departamento que en general, digamos, la población es campesina. Entonces era un requerimiento de viviendas, un requerimiento de salud, había requerimientos de accesibilidad, y es acá donde pude yo un poco darle un cierre a este proceso de validación que existía. Me di cuenta que dije, sí, hay algo que está aconteciendo. Y en el gobierno de Evo Morales, desde el año 2006 al 2019, se fueron dando distintas infraestructuras en la ciudad que daban cuenta de este urbanismo social. Como acá podemos apreciar, las viviendas sociales en los territorios marginales de la ciudad están en las afueras, la reconstrucción de la autopista La Paz-El Alto, que como vemos une ambas conurbaciones que están separadas, pero a la vez unidas mediante la autopista. El Hospital Sur, que de hecho la población antes del hospital debía eh, transportarse un montón de tiempo para poder atenderse. Y después acá también agregué, que no me pareció que estaba de más, la traza sobre una imagen del relieve, para que puedan dar cuenta, ustedes se puedan dar cuenta de lo que es la traza de los teleféricos. Y la red de teleféricos, que es algo muy característico de esta ciudad del Alto de La Paz, que es una red de teleféricos así al estilo, por ahí podríamos decir, los Alpes, que estamos acostumbrados tal vez a verlo en países del primer mundo, y esta última imagen es cómo se expanden los teleféricos en la mancha urbana. Como verán, el crecimiento urbano es al revés tal vez de lo que se da en cualquier otra ciudad, que es en terrenos bajos. La expansión en el Alto de La Paz se da hacia terrenos cada vez más altos. Y acá lo que llamó muchísimo mi atención es, por ejemplo, en la cuestión de las viviendas sociales, que nosotros estamos tal vez acostumbrados acá en las villas de emergencia, y digo en general también en el conurbano bonaerense, siento lo que es el AMBA, a ver que cuando, por ejemplo, lo digo en palabras simples, se hace un puente, un pequeño puente para cruzar un arroyo, y se lo pinta del color del gobierno que realizó ese puente, ¿no? Y no hay una consulta a la población que vive en ese lugar de qué les parece, no hay una consulta, se acciona. El accionar del gobierno está. Pero el Alto de La Paz llama mi atención por eso, porque va un paso más allá. Si bien el accionar del gobierno está, pero existe también una muestra de qué población es la que va a dar uso de esta infraestructura que el gobierno está creando. Por ejemplo, los teleféricos también, en los colores representan los colores típicos de, justamente como ven acá las líneas, los colores de las líneas, representan, bueno, puedes darse la interpretación de los colores como por ejemplo de la bandera huipala, pero también son colores que los aymaras, que para los aymaras son súper representativos.
Entonces, logramos ver que lo que subyace en esta validación del urbanismo social, validando la emergencia indígena, es la conversión del Alto de la Paz en un bastión del gobierno de Evo Morales, y una intencionalidad que no me gustaría como pasar por alto, una intencionalidad del MAS por fortalecer el Alto cada vez más, ¿no? y generar infraestructura tras infraestructura para beneficiar y hacer que las poblaciones marginales que lleguen al Alto de la Paz tengan la accesibilidad a la ciudad. No hay que olvidar que se plantea el Alto de la Paz como un bastión productivo de Bolivia. No hablamos de productividad a gran escala, ¿sí? No hablamos de multinacionales, sino de empresas de producción, empresas medianas, lo que acá nosotros llamamos pymes. Y cuando empecé también a ver esta dinámica que un poco va por lo político, pero se plasma en el territorio, entendí el discurso tal vez de García Linera al llamar plebeyos a los indígenas, y él menciona algo que es muy interesante también, que es la crisis del Estado, es la crisis a corto y a largo plazo. A corto plazo es este modelo neoliberal que se está dando en la región desde los 90, y podríamos ir antes también depende qué país estemos haciendo alusión. Y la crisis a largo plazo es la crisis de la idiosincrasia, es la crisis de todas las estructuras cognitivas, es la crisis de todas las creencias vigentes del pueblo indio, y un levantamiento de este pueblo indio, que ese levantamiento, a diferencia de lo que Bengoa llama emergencia indígena, este levantamiento hace alusión a un accionar, y ese accionar se ve plasmado en la construcción de una nueva izquierda en Bolivia, que asume que llega al poder con la asunción de Evo Morales. Y ahora, para cerrar mi exposición, voy a dejar de compartir y quisiera, bueno, plantear algunas conclusiones. Me resultó muy aplicable a lo que es las villas de Capital Federal y el conurbano bonaerense. Pienso una alternativa de cómo desarrollar o generar algún tipo de desarrollo en espacios del conurbano bonaerense, teniendo en cuenta que las diásporas más importantes en estos territorios son las del Estado boliviano, peruano también, sí, que son y se autoproclaman como indígenas en su gran mayoría. Y también abrió una puerta en cuanto a la hibridez cultural, el concepto de hibridez cultural, pero no cuadra dentro de lo que este concepto no cuadra totalmente dentro de lo que quisiera estudiar más adelante. ¿Por qué lo digo? Porque el aymara campesino que llega al Alto de la Paz se topa con algo, con una ciudad súper importante y grande. Entonces, eso, simplemente. Se me abren muchas ideas para poder seguir desarrollando este tema. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias, Anabel, muy bien. No sé si les parece, hacemos las preguntas al final de las 3 presentaciones, o no sé, Daniel, vos qué opinás, si decís de hacer... Yo creo que conviene sobre caliente hacer las preguntas. Bárbaro. Que ahora podrían abrir 10 minutos a lo sumo, si alguien tiene preguntas, y si no, bueno, cerramos este punto y pasamos al expositor siguiente. Perfecto. Bien, yo tengo una, Anabel, para hacerte entonces, si van a hacer ahora. ¿Sabés desde cuándo están los teleféricos? Que es algo que ha integrado la ciudad
de la paz de forma fuerte. Sí, desde principios de los 2000, en aproximadamente 2005-2006, lo que concuerda con el segundo periodo de emergencia indígena. Claro, bien. Perfecto. ¿Alguien más tiene consultas, dudas, comentarios al respecto del trabajo de Anabel? Quedamos a la espera. Hacemos... Les recuerdo que se usa el chat para ir poniendo las preguntas mientras el expositor habla, ¿no? Claro, es un sistema que está bueno porque no te olvidas. Bueno, si no, bueno, no sé, yo mientras meto un poco la cuchara, así si alguien quiere pensar la pregunta un poco más, después la puede hacer. No, breve comentario, nada más, un poco para utilizar también este tiempo de participación común, ¿no? Hay cuestiones políticas fundamentalmente detrás de esto que sin duda tienen una justificación y una legitimación también cultural muy fuerte en un país o una población indígena tan importante como la de Bolivia y que, bueno, que está expresada en su nueva constitución, que es un país plurinacional, ¿no es cierto? Sí. Es el caso de Argentina, con lo cual las comparaciones de pronto son siempre válidas, pero las transposiciones pueden llegar a ser dificultosas, incluso sin conocer realmente bien el caso del Alto, lo confieso, por lo que yo sé, la dinámica del Alto es más parecida dentro de su especificidad a lo que fue la expansión suburbana de Gran Buenos Aires que a lo que han sido la formación de nuestras villas miserias. Nuestras villas miserias se han formado realmente en espacios intersticiales, marginales. Cierto que el Alto no era un espacio de valorización inmobiliaria, porque tiene una cantidad de inconvenientes, entre otros, creo, no muy lejos está el aeropuerto, hay enormes dificultades para llevar el agua, porque ya de por sí es un bien escaso y subirlo hasta allá es sumamente costoso, hasta que no se pusieron estos teleféricos, que es una solución tradicional en ciudades con desniveles semejantes, no necesariamente a los Alpes, qué sé yo. Génova, por ejemplo, está trufada de teleféricos. Río de Janeiro también tiene desde principios del siglo XX sus teleféricos, pero hasta que no se puso eso, incluso existían dificultades de conectividad con ese suburbio. En el caso de las villas miserias tiene una historia aparte en Argentina y creo que tiene todavía mucho más que ver con la marginalidad que la expansión del Alto, ¿no? Después, bueno, una nota de color. Tenemos y en este contexto yo entiendo que por otro lado eso se construye también. Tenemos digamos así, una cierta inclinación a lo pintoresco y a lo simbólico y a lo folclórico, pero creo que los colores de las líneas del teleférico, ahí sí tienen más de comparable con los colores de nuestro subterráneo de Buenos Aires. En realidad, las nuevas líneas y la expansión de las viejas líneas han desdibujado un poco las cosas, pero si ustedes se fijan en la decoración de las 5 líneas originales, van a ver que cada una tiene un color diferente. El subte de Buenos Aires es uno de los primeros que se construyó en el mundo, se empezó a construir en 1914 la línea A, y la explicación de eso es que la gente no sabía leer la A, la B, la C, la D, la E, el 1, el 2, el 3. Entonces, los trabajadores que eran analfabetos, que eran inmigrantes, italianos, españoles, no sabían leer, como probablemente muchos aymaras tampoco lo sepan, reconocían las líneas por su color. Era la línea azul, la línea verde, la amarilla fue la última, que fue la línea E, cuando ya tal vez a esa altura ya toda la gente sabía por lo menos leer las letras,
Pero creo que probablemente tenga que ver más con eso que con la cosmovisión de la Pachamama emergente, de la raíz urgente y mineral de la indigenidad. Entonces, es cierto que el discurso indígena es un discurso legitimante, pero hay algo que creo que está detrás y que sería más interesante tal vez para entender todos estos conflictos, y es que detrás de lo indígena hay algo más profundo, que son las clases sociales. Y tal vez venga por allí, en gran medida, el emergente, más que un emergente indígena, sea un emergente de la población históricamente explotada de Bolivia. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahora hubo tiempo de pensar alguna. Y de no ser así, entonces pasamos a nuestro segundo expositor, que es que nos va a hablar sobre los conflictos en el área de pesca del Atlántico Sur. Gracias, entonces, Richie. Buenos días a todos y a todas. Mi idea es referirme, bueno, a lo que está sucediendo en la zona de la milla 201, puntualmente también en la zona de Malvinas, considerándola una zona de disputas geopolíticas. Brevemente también me presento, estoy en el equipo de investigación de la cuestión Malvinas y en el proyecto Atlántico Sur con el doctor Merino. Lo primero que hay que tomar en cuenta, bueno, tanto la zona de las Islas Malvinas como el Atlántico Sur en general son regiones de importancia geopolítica y geoestratégica, tanto como para el país de América Latina como para las principales potencias. Por el tema de que el Atlántico Sur es una zona de paso interoceánico con la proyección clara hacia la Antártida, y en el caso puntual de la zona, las cercanías a la zona económica exclusiva argentina y a la zona ocupada por los británicos, es un enorme reservorio de biodiversidad, sobre todo de calamar, merluza, en el caso del calamar, por la influencia de la corriente fría de Malvinas. En esta zona no solamente hay intereses contrapuestos entre Argentina y Gran Bretaña por la disputa por la soberanía de las islas, Malvinas, Georgia, Sandwich, el sur, sino también por la disputa de los recursos naturales. Podemos considerar la existencia de redes globales de extracción que se realizan en el Atlántico Sur, con procesamientos en zonas como las Islas Canarias, como distintas zonas del mundo, o mismo, bueno, en barcos, aunque ya entraré en detalle en este caso, esto es un breve planteo general, la logística hecha en Montevideo y el consumo hacia el mercado europeo, pero primero que nada, bueno, se puede ver un proceso de territorialización de los mares, una apropiación diferencial del espacio de parte de las distintas potencias, y tomo mucho en cuenta el concepto de Huguet y de Carut de los alambrados invisibles, fijado sobre todo con la Convención de Derecho del Mar, Montego Bay 1982, que fija los límites de las zonas económicas exclusivas en las 200 millas náuticas, lo que nos trae a uno de los primeros problemas. Más allá de la milla 200 es zona de aguas internacionales, en las cuales la legislación solamente corre para la bandera de los barcos, es decir, un barco que esté pescando de bandera china, corre por la legislación china. Entonces, legalmente no hay una forma en la cual la Argentina pueda detener o atacar un barco en la milla 201. Planteo primero que nada, bueno, no solamente que Argentina y Gran Bretaña son los dos países que estamos en la zona, sino que también hay influencia de China, de España, y una creciente intervención estadounidense en la región, más allá de flotas como la de Corea del Sur, Taiwán, una menor presencia portuguesa, pero principalmente estos países. ¿Qué es lo que busca China en la región? La explotación de los recursos pesqueros de alta mar para su consumo interno y para la exportación, con un sistema pesquero del cual los barcos pasan meses en alta mar y son abastecidos tanto de combustible, y los productos que ellos pescan son derivados hacia barcos o reefers, donde hacen los transbordos, lo cual es una práctica que es muy difícil de ser controlada y en muchos casos riñe con la legalidad, entrando dentro de la figura de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Hay muchos casos, al no haber posibilidad de regulación en alta mar, hay una gran posibilidad de que suceda esto. En la milla 201, bueno, las imágenes conocidas por la televisión de que se ven
cientos de barcos alineados con las luces en la noche, que es el método que usan para pescar. La luz de los barcos atrae el zooplancton, que es la comida del calamar, y con eso atraen directamente y arrastran al calamar, tanto el iris argentino como el óligo. Y la mayor complicación que reviste para la Argentina básicamente es que es una especie transzonal. El calamar se mueve por todo donde está la corriente de Malvinas, tanto por la zona económica exclusiva argentina, como por las aguas internacionales, como por las aguas ocupadas por Gran Bretaña. Entonces, se recomienda una convención para la explotación de especies transzonales, que haya acuerdos. Es una recomendación, no hay una ley puntual o algo que lo obligue. Lo que sucede también con estas flotas es que poseen, por una convención internacional, la obligación de tener sistemas de detección llamados AIS o BMS, es decir, sistema de monitoreo de los barcos. Estos sistemas, en la milla 201 están prendidos, se apagan, entran en la milla 200, como una forma, evitando la detección, y vuelven a salir. Es en esos momentos en los cuales pueden ser capturados por los barcos argentinos. Por eso es que usualmente se capturan pocos barcos en general. Esto para el caso de China, que no posee licencias en las aguas de Malvinas, en las aguas controladas por el gobierno de ocupación británico, desde el año 2007, no se les dan. España también busca el control y la explotación de los recursos pesqueros, con el uso de las licencias de pesca de Malvinas, otorgadas por este gobierno de ocupación, y la creación de joint ventures o asociaciones con capitales de Malvinas, que tienen una ventaja legal dentro de la legislación, que tienen mayores beneficios en el tema de las licencias, de otorgamiento de licencias. Se les van otorgando zonas puntuales en distintas épocas del año. Usualmente es desde enero hasta junio y en las temporadas de pesca. Esta pesca tiene una gran influencia, una gran influencia en Europa. El 90% de la producción pesquera española va hacia el puerto de Vigo, donde también están los astilleros, los cuales estos barcos también van hacia Montevideo por una cuestión logística para abastecerse de combustible o insumos, y desde allí son derivados la producción en mercantes hasta Vigo, aunque Montevideo últimamente está dejando de ser usado progresivamente por el tema de las limitaciones de espacio y los altos costos. Entonces a veces directamente van hacia las islas de Canarias o Cabo Verde, más Canarias. Además de que sucede lo siguiente, hay una organización no gubernamental llamada OPRAS, Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sur, que busca una pesca sustentable, entre comillas, en la que se nuclean cámaras pesqueras españolas y argentinas, pero con capitales españoles. Es decir, que es como una forma de tratar de controlar toda la situación en aspectos más legales, que buscan formar una organización de regulación de ordenamiento pesquero del Atlántico Sur a través de estos capitales privados. Es decir, que los capitales españoles tienen casi un 70% de control de esta organización. Después, brevemente comento, porque no sé cómo estoy con el tiempo, esta situación de Malvinas se ve complicada con el tema del Brexit, porque no están incluidas las Malvinas como un mercado preferencial con la nueva situación, por lo cual los productos que ingresan tienen que pagar entre un 8 y un 15% de aranceles por sobre el precio. Es decir, que esto llevaría a una pérdida económica sustancial, más que nada para los números que manejan en Europa, que llevaría, bueno, a pérdida de empleos en Vigo, sobre todo los españoles están muy preocupados por eso. En el caso estadounidense, hay un intervencionismo creciente en la región. En enero de este mismo año, un buque, el Cutter Stone de la Guardia Costera estadounidense, uno de los buques más avanzados, prácticamente apenas salido del astillero de fabricación, fue mandado hacia América Latina para patrullajes y para cooperación con Guyana, con Brasil, con Uruguay, con nosotros mismos, con Argentina, como una forma de patrullar contra la pesca ilegal. Este recurso es utilizado últimamente por Estados Unidos, de la administración Trump, como una forma de atacar a China, como acusándolo de pescar ilegalmente, prácticas reñidas con la sustentabilidad del medio ambiente. Este barco entró a Montevideo para intentar hacer algunos ejercicios, pero por el tema del COVID no se pudo. No pudo entrar a Mar del Plata por motivos logísticos, por el tema del dragado.
sino que simplemente estuvo intentando hacer un patrullaje para el cual había que tener cierta coordinación. Más que nada una forma de mostrar a Estados Unidos su presencia en la zona. También tenemos, bueno, ejercicios conjuntos del USS Greenville, un submarino con aviones británicos, y la visita reciente del jefe de Comando Sur Ushuaia por motivo de donaciones humanitarias, entre comillas, contra el COVID, y cierta preocupación por el puerto chino en Ushuaia que se está proyectando para el tema de Antártida. Cerrando brevemente, hago un pequeño paneo general de las políticas en 2015-2021, que es el periodo que Tenés abarco. todavía 4 minutos. 4 minutos, Tenés perfecto. todavía 4 minutos. Excelente. Las políticas de Macri en relación a la pesca, primero que nada, el Tratado Forador y Duncan, el Acuerdo Forador y Duncan, la nota diplomática, tiene muchos nombres, en el cual se trata de poner otro paraguas de soberanía para poder hacer acuerdos pesqueros, económicos, con los cuales barcos del INIDEP han hecho misiones en Malvinas, a favor en una buena parte como para poder también ayudarles a sustentar la ocupación. El Víctor Angelescu, uno de los barcos del INIDEP, presentó un informe en Malvinas, haciendo relevamiento de los stocks pesqueros. Los kelpers tienen información sobre los stocks pesqueros argentinos. Y un acuerdo bilateral con España para cooperación de pesca y acuicultura firmado en 2018 y un memorándum en el cual difusamente se habla de combatir a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sin mencionar para nada el tema Malvinas. Es decir, España se ha cubierto legalmente en muchos casos con esta ONG, más los acuerdos con el gobierno de Macri, este memorándum, el cual no fue revisado aún. Y se puede ver un corte fundamental con las políticas de Alberto Fernández, en el cual los operativos, que ya sea solamente prefectura, en el cual se hundió un barco chino en 2016, con todo el boom mediático que eso tuvo, se pasó a unos operativos conjuntos para capturar pesqueros entre prefectura, armada, mandando el Ara Bullard, y la Fuerza Aérea, y una ley para intensificar las multas a los pesqueros ilegales, que pasó a valer las multas en relación al combustible, es decir, que es algo que realmente les puede afectar a los barcos que son capturados dentro de aguas argentinas. Implica todo un proceso de poder regularlo y poder fijarse cuándo entran y cuándo no, hay que estar pendiente con los radares, en fin. Pero como conclusión, esta misma situación es difícil de ser contrarrestada por el gobierno argentino porque está fuera de su jurisdicción. Solamente puede agarrar a los barcos que están dentro, que son un puñado. En el año 2020 se capturaron 4 o 5, un barco portugués incluso. Los españoles muchos han sido capturados también. Las políticas incipientes de control pueden ser útiles porque pueden generar cierto beneficio económico, pero no van a poder contrarrestar estas lógicas globales que hay, porque tienen una ramificación bastante grande. En el caso chino, los barcos suman entre 200 o 300. El Brexit puede llegar a abrir una oportunidad para debilitar un poco en lo económico la ocupación británica, aunque tranquilamente pueden cambiar la bandera, los barcos. Es decir, en vez de tener bandera británica, pueden tener bandera española y pasarlo como producción española. Y la injerencia estadounidense creciente, a favor obviamente de Gran Bretaña, genera una preocupación en este sentido, porque es una vuelta a un intervencionismo estadounidense fuerte en la región. No al punto de tener una cuarta flota, pero con pequeños indicios que nos dan dando a entender que Estados Unidos quiere volver a tener cierta injerencia en la región. Muchas gracias. Bien. Bueno, teníamos entonces ya por lo pronto una pregunta que Anabel había formulado. Anabel pregunta si China exporta más pescado de lo que consume, primero, y luego qué medidas toma Inglaterra respecto a la pesca de los barcos chinos dentro de su área de influencia en Malvinas. Es una proporción pareja. Los chinos, entre el consumo y la exportación, están en números relativamente similares. No tengo los números exactamente acá, pero hay una proporción similar. Y como había mencionado, en 2007 dejaron de darse licencias a barcos chinos por misma información del gobierno de ocupación británico, que obviamente lo ve con preocupación, porque atenta contra el stock de la especie. La especie está en todo un corredor, en el famoso agujero azul, en todo un corredor que sería... Políticamente las relaciones entre China y Europa, es decir, Estados Unidos, es lo mismo, no son las mejores. Y más que nada es como verlo con preocupación. No han capturado, porque también está fuera de lo que ellos se autoproclamaron como su área.
y no tienen tantos barcos también como para poder atacar, tienen 4 o 5 barcos para hacer patrullaje y para hacer inspecciones, que realmente no las hacen, hablan de inspecciones, de un montón de cosas, pero los barcos surcoreanos y taiwaneses en su mayoría tienen tripulación de Indonesia, Perú, que las tienen con condiciones infrahumanas, casi al borde de la esclavitud, más allá de que tienen buenos pagos los que sobreviven, tienen pagos de hasta 4.000 o 5.000 dólares por campaña, pero en condiciones deplorables. Montevideo, una vez por año, dejan un muerto tirado. Sí. No sé si ya respondí la pregunta. Bueno, sí, Sí, en realidad una presencia histórica de barcos expoliando la pesca en el Atlántico Sur existe desde siempre, podríamos decir, y tradicionalmente los españoles han sido los principales, hasta que hace relativamente pocos años, cosa de 20, 30 años, se empezaron a proliferar más los barcos chinos, ¿no? Este, pero yo en algún momento hiciste alguna rápida mención. Me gustaría que, si sabes algo de eso, comentes un poco más sobre la flota pesquera nacional, porque Argentina nunca tuvo una flota pesquera importante. De hecho, la primera flota que tuvo, que yo sepa, ¿no?, de altura, en realidad eran belgas que se estaban escapando de Bélgica porque no podían competir con los nuevos barcos pesqueros y entonces buscaron un lugar donde instalarse y se instalaron acá en Mar del Plata. Si no, tradicionalmente la pesca argentina no salía mucho más allá del Mar del Plata, era una pesca costera, con esos pequeños barquitos de los Tanos de Capri, y hasta que no llegan los belgas, a finales de los 50, por ahí, a principios de los 60, nunca hubo una flota de pesca de altura argentina. ¿Cómo es ahora la situación? Y actualmente la flota de altura, sobre todo poteros y rastreros, son un puñado, oscilarán entre los 60 y 70. En su mayoría tienen que ver mucho con estas inversiones españolas del lado legal, es decir, Argenova, empresas que tienen un asentamiento legal dentro de la Argentina. Es decir, España abarca todos los ámbitos. Y en su mayoría tiene que ver con eso, con alguna empresa capital chino o una empresa capital surcoreano, y los argentinos son minoritarias en general, al menos con la última data que yo he manejado, no reviste una competencia posible entre 500 contra 70, y entre esos 70 hay mucho español y mucho chino mezclados, como que nacionales poco. Sí, ya es poco. ¿Eso es producto de la regulación que se hizo en los años 90 sobre las empresas pesqueras nacionales? Porque había una regulación al respecto. Yo sé que hubo un decreto regulando en los 90, en la época de Caballo, algo sobre la actividad pesquera nacional, pero no conozco mucho. Sí, hubo un inconveniente muy grave con el tema de varios convenios firmados con la Comunidad Económica Europea en ese momento, en 94, si no me equivoco, 91-94, en el cual se les daba un límite de 250.000 toneladas para pescar merluza, destruyeron el mar. En el 99 lo tuvo que denunciar Menem antes de irse, denunció el tratado y se retiró porque la merluza estuvo casi que al borde de la extinción en la zona, Ujú. y esas prácticas con la competencia española, que encima venían con los barcos no tan buenos, los barcos que eran los más depredadores que tenían, le borró casi la competencia nacional por misma imposición, más que por regulación, sino por la misma imposición. Sí, eso es interesante recordarlo, porque se pone mucho énfasis en la acción de los barcos pesqueros chinos, acorde a un discurso político internacional en donde está la disputa entre China y Estados Unidos, pero en realidad el origen de la expoliación de los mares argentinos hay que buscarlo en España, ¿no? Ujú, exactamente. Que E serían incluso, justamente ahora los titulares de nuestra flota nacional. exactamente, aunque hay antecedentes de flotas polacas y búlgaras en los 80, también, Hasta rusos han venido a pescar. incluso los soviéticos también, en su momento. Sí, sí. Incluso hubo un famoso barco, no me acuerdo, Maligno, como se llamaba, que fue atrapado en la época
de Onganía, con gran ruido, etcétera. O sea, ha habido de todas las nacionalidades, noruegos, etcétera, pero la presencia española siempre ha sido la más notable. El acorazado Potemkin. ¿Cómo? El acorazado Potemkin fue el... Sí, no me acuerdo, creo que se llama Turmalín, una cosa así, el barco. Me quedó el nombre ese por el nombre de una piedra, la Turmalín. Y recuerdo que en su momento fue un gran éxito geopolítico de Onganía haber agarrado ese barco pescando en aguas nacionales. Pero nunca o por lo menos nunca se dio tanta difusión si es que se atrapó algún barco español. Alguna vez. Claro. Ha habido captura de barcos españoles. Playa Pesmar 1, Playa captura, seguramente ha habido captura a lo largo de la historia de todas las banderas, pero bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra, entonces nos queda la última exposición sobre el devenir reciente de la industria de bienes de capital y su efecto territorial, no sé a qué escala, supuestamente regional, pero supongo que es sobre Gran Plata, fundamentalmente. Y en todo caso, quien va a exponer, ¿vas a ser vos? Sí, Diego anda con problemas familiares. Bueno, entonces, son prácticamente las 13 horas, así que no tenés tiempo hasta el cuarto. Bien. Y luego empezaremos con las preguntas. Bien. Bueno, nada, nosotros fuiste más generoso, no tenemos escala, porque lo tuvimos que borrar del título. Era el Gran La Plata y Florencio Varela, pero como no conseguimos la información, tuvimos que sacar del título al Gran La Plata y Florencio Varela. Nos quedó a nivel nacional el trabajo. Y lo que queríamos mostrar, un poco lo que venimos trabajando en el proyecto, es, por un lado, la política llevada adelante durante la posconvertibilidad, inmediatamente después de que abandonamos el sistema convertible, la convertibilidad, de qué manera se genera las condiciones para cambiar el régimen de acumulación, que pasamos de un esquema agrofinanciero a un esquema basado más en la producción de bienes y servicios, que va a estar sustentado básicamente en el apoyo que va a dar el manejo de la política cambiaria, la devaluación, ¿sí? del 2003. Que va a tener a su vez un contexto favorable para que esto suceda, que va a ser la capacidad ociosa, la cantidad el porcentaje de desempleo, el bajo salario que implicó la devaluación y el no reacomodamiento de precios inmediatamente luego de esa devaluación. Durante van a ser varios los autores, entre los que se encuentran Weiner, De Joni, Basualdo, Manzanelli y otros, que van a hablar lo van a dividir en dos etapas. El primer periodo, la posconvertibilidad, digamos, el periodo kirchnerista de gobierno, el de Néstor y el de Cristina. Ya Cristina va a ingresar en una nueva etapa que va a estar signada básicamente por un proceso de, primero, la gran crisis internacional del 2008, la crisis de las hipotecas subprime a nivel internacional, que a nosotros nos va a afectar de forma directa a través de la demanda agregada, no a través del mercado financiero, como si nos ocurría durante la convertibilidad. Y
de qué manera el gobierno, en ese momento el de Cristina, va a implementar toda una serie de políticas que van a apuntar a proteger a la industria. ¿Sí? Básicamente lo que se quiere remarcar es que había un proyecto básicamente pensado para el desarrollo de la industria en el país. Si bien tuvo errores y tuvo aciertos, en definitiva lo que se apuntaba era a el desarrollo del entramado productivo que estuviese muy vinculado también al Sistema Nacional de Innovación, al que desde el gobierno se le dio bastante apoyo, por mencionar algunas instituciones a las cuales se le fue aumentado y mucho el presupuesto. Es el caso de CONICET, las universidades nacionales, el INTA, el INTI, se expandió muchísimo la planta y a su vez se crearon vínculos y lazos entre el sector privado y estas instituciones. Y asimismo también se pueden mencionar algunos proyectos específicos que intentaron vincular este Sistema Nacional de Innovación al aparato productivo y al Estado productor de bienes y servicios, de bienes sobre todo de alta tecnología. El caso de, y a esto apunta básicamente el proyecto, a la investigación sobre el caso del programa aeroespacial argentino. El proyecto se va a enfocar en ese proyecto especialmente, pero se puede mencionar también el caso de la industria nuclear o el intento de generar baterías de litio o algún otro que se me estaría escapando en este momento. Pero bueno, tratar de vincular. Los radares. Perdón por la interrupción, quería recordarte algo. Los radares, por ejemplo, también. El Simbab, claro, sí. Bueno, que está muy vinculado a al trabajo de Federico Ortega también, a esto de tratar de controlar. Hace poco escuchaba una entrevista de Bernie que daba como sentado que todo el mundo sabe que durante el gobierno de Cambiemos se suspende la investigación y la producción de radares por una imposición de Estados Unidos, y le repreguntan, pero usted lo que dice es que Estados Unidos quiere que haya tráfico de droga en Argentina. No, muchachos, lo que quiere Estados Unidos es que no produzcamos radares, no que haya tráfico de drogas. Pero bueno, nada, es algo que, como diría Bernard Shaw, son tiempos estos en que hay que explicar lo evidente. Pero bueno, continuando. Me quedé. Bueno, tiene una primera parte este trabajo, en la cual mostramos un poco todo este intento o desarrollo que haya generado el gobierno kirchnerista a través de distintas políticas, como decía, con aciertos y desaciertos, pero que tenían un proyecto en el horizonte que era el desarrollo general de la industria. Y en especial también se hacía bastante hincapié en la industria de bienes de capital. Sobre todo algunos sectores que Argentina ha logrado desarrollar, si bien desde la década del 90 el esquema más o menos general es que importamos el 60% de lo que consumimos como bienes de capital y producimos el 40%. Esto de todas formas va a ser números del periodo kirchnerista, donde se mejora la balanza comercial de la rama de bienes de capital. Ahora bien,
A partir del cambio de gobierno de 2015 hasta 2020, 2019 en realidad, diciembre de 2019, el cambio de políticas va a ser drástico y eso es un poco a lo que queremos apuntar y mostrar en lo que no va a haber grandes cambios en lo que va a ser la política industrial, no obstante no va a ser necesario. El gobierno de la Alianza Cambiemos va a venir a generar todo un esquema consciente y decidido a la destrucción, básicamente, del entramado productivo industrial argentino. Es cíclico en Argentina, yo diría que desde la dictadura hasta la fecha tenemos sucesivos gobiernos que lo que hacen es generar todas las políticas para destruir el entramado productivo PYME, las empresas que mencionaba hoy Anabel en Bolivia. El entramado PYME es básicamente el que genera mayor cantidad de empleo, mucho valor agregado, es por lo general el que exporta tecnología. Son pymes, cuando se exportan mediana, alta tecnología, son pequeñas y medianas empresas, más allá de alguna como Carmona o grandes empresas que también exportan tecnología, pero en volumen de dinero, por lo general, son pequeñas y medianas. Tienen toda una serie de beneficios tener un entramado de producción industrial PYME, porque aumenta y mucho el bienestar general de la población, porque hay mayor cantidad de empleos, salarios que son más altos y tienen la tendencia a su vez de aumentar los asalariados en blanco. Bien, el cambio de gobierno, como les decía, va a generar una serie de políticas que yo las resumí básicamente en 3 o 4, fueron más, desde la apertura al capital financiero en la misma semana que asumieron, que la dejamos fuera en esta charla, pero creo que la devaluación inmediatamente que asumen, no sé si se acuerdan que Pratt Guy había dicho que los precios estaban fijados al precio del dólar blue, y ni bien dice eso, en octubre hay aumento de precio, o sea, ya ahí generó un movimiento inflacionario importante, y ni bien asumen, liberan el mercado de cambio, generando una nueva devaluación y un nuevo efecto inflacionario. La inflación durante la Alianza Cambiemos, que fue lo único que no pude anticipar, pensé que de todas las que se iban a mandar, la única que iban a poder controlar era la inflación, no, ni siquiera la inflación pudieron controlar, pero no fue lo único. Aumentaron las tarifas sobre la inflación. Eso es un tiro de gracia para la industria, porque si vos tenés tarifas que te influyen en el costo, como el gas, la electricidad, sobre todo para la industria, que te aumenta por sobre la inflación, te está diciendo que ese dato te está diciendo que te está aumentando un costo por sobre lo que vos podés aumentar el precio del producto que estás fabricando, ¿sí? Bueno, no sé si se entiende, es bastante enroscado, pero te está generando un costo muy por sobre lo que vos podés facturar. A su vez, esto sí lo ponemos en el trabajo, que generan todas las condiciones para la baja del salario. Creo que durante los 4 años
se bajó en promedio el salario real un 25%. El salario real implica la capacidad de compra que tiene ese salario, con lo cual van a destruir el mercado interno, o lo van a, si bien no es demasiado determinante decir que lo van a destruir, pero lo van a disminuir y mucho, y hay que tener en cuenta que las pymes argentinas son mercado internistas, son básicamente volcadas al mercado interno. A su vez van a aumentar el desempleo, se va a aumentar el desempleo por esta cuestión, es toda una espiral que se genera, se disminuyen las jubilaciones, se disminuyó la AUH, la Asignación Universal por Hijo, y van a terminar de darle una patada en el pecho al entramado PYME con la apertura comercial al exterior. Es toda una serie de políticas que ya las vivimos, la mayoría de los que están probablemente no se acuerden, porque si bien es un pasado cercano, la década del 90, es complejo encontrar las causas de por qué volvemos a este esquema. Y ya para ir cerrando, algunos números con respecto a qué generó todo estas políticas, que están resumidas, no fueron las únicas, les repito, pero que creemos fueron las más importantes. Pasamos de diciembre de 2015, 1.252.000 empleos industriales, a diciembre de 2019, a 1.084.000 empleos industriales. O sea, se perdieron 168.000 empleos industriales, con lo que ello significa, no es que eso es un número, son familias que se quedan fuera del sistema, les cuesta consumir, les cuesta acceder al mercado, les cuesta acceder a todas las necesidades básicas. Se destruyeron en esos 4 años 24.500 empresas, es una bestialidad. Y para redondear, no es la intención abrumar con cifras que aburren en lo general, pero si tomamos el índice de producción, que tiene como fijado la base 100 en el 2004, el índice de producción industrial manufacturero del INDEC, nos da que enero de 2016, les digo 2 o 3, maquinaria y equipo estaba en 118,3, comparado, o sea, un 18% más que el 2004, y en enero del 2020 quedó en 86,7. ¿Qué otro más? Otro en maquinaria de uso especial, pasa de 114,4 en enero del 2016 a 67,9 en enero del 2020. Y ya para terminar, para el último, equipos y aparatos eléctricos, 105,5 en el 2016 a 64,5 en el 2020. Digamos también que 2016, enero 2016, comparo enero contra enero porque está, para no meternos con lo desestacionalizado, pero no es que venía del mejor periodo del kirchnerismo, no obstante estaba por sobre el 2004 la producción. Les recuerdo, creo que lo dije, venía del 2008 crisis internacional, y a su vez 2011, 2013 se hace más cruda y se hace más notoria el stop, la restricción externa se había agudizado y mucho en el país. Dicho esto, también hay que decir que durante todo ese periodo se hicieron
y se generaron políticas contracíclicas, ¿sí? Que permitieron... Redondeando. Podés ir redondeando. Redondeo. Que permitieron sostener la industria, pero, a ver, nada, eso. Si destruís el mercado interno y no te puedes quedar con la... Nada, listo. Redondeo, ahí quedó, ahí dejamos. Perfecto. Bueno, no hay ningún chat. No sé si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta. Sí, tenemos ahí, a ver, Anabel hace una pregunta. No. Sí, Anabel pregunta, no es una pregunta, es una afirmación que quisiera compartir. Un común denominador de las tres exposiciones es el entramado de intencionalidades políticas y económicas que subyacen en estos tres análisis regionales. Emilio Urbano dice, los mismos actores que en la década del 90 hacían lobby para comprar radares a Lockheed Martin, fueron los que iniciaron los efectos de radarización del INDAP. Y de nuevo Anabel dice que la pérdida de empleos industriales podría ser que se vio en Gran Buenos Aires en mayor medida. Pregunta si se vio más en el Gran Buenos Aires que en el resto. Sí, Anabel. De hecho, la que más pierde industria es Buenos Aires. No está medido a nivel Gran Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, pero donde más hay industria es en el Gran Buenos Aires y es donde más se pierde, y en segunda instancia es en Cava. Y después Córdoba y después Santa Fe. Donde más industria hay es donde más se pierde también. Y después hay toda una... Perdón que te interrumpí. Dale. Quería hacer un comentario. Yo soy de Florencio Varela. Cuando comenzaste a hablar, pude retratar todo lo que estabas diciendo y vivirlo también en carne propia. Acá en Florencio Varela yo trabajo en una escuela técnica donde principalmente el alumnado son varones en un 95%, y tenían antes, en otros tiempos, tenían una inserción laboral mucho más rápida y amplia. Básicamente, por ejemplo, en Honda, y Honda era a lo que aspiraban los chicos, ¿no? Pero hoy por hoy estaba bastante difícil. Y el colegio tenía eh, pasantías y demás en un montón de industrias que estaban acá en Florencio Varela. No quiero hablar sin saber, pero creo que tenía que ver con una política desde el municipio dando facilidades en determinados territorios de las afueras de Florencio Varela, como puede ser Ingeniero Alan, cerca de la rotonda del Alpargatas, como para que se den una idea, yendo para el lado de Mar del Plata, y donde ahí se asentaban algunas industrias. Este proceso de desindustrialización fue muy duro para la población de Florencio Varela, y lo que implicó también, a mi entender, es un aumento en lo que es la marginalidad también de los jóvenes, en la falta de empleo. Claro, Noel, sí, genera todo eso. Te hago una consulta, vos que estás ahí. Honda cerró en Florencio Varela y se trasladó a Campana nomás. Sí, totalmente, con lo que implica también un gasto, pero hay que fijarse en lo que Honda prefirió irse a Campana y transportar a las 5 de la mañana. Lo digo porque mi mejor amigo le pasó eso justamente. Trabajaba en Honda acá nomás, y hoy por hoy a las 5 de la mañana tiene que tomar el colectivo para ir a Campana. Entonces, pero la población no puede transportarse a vivir permanentemente a Campana, digo. Es una cuestión que trasciende los límites e implica una modificación de la vida entera de las personas. Sí, claro. Sí. Sí, la pudre mal. Hablando en el llano.
por curiosidad, ¿no? Vos decías que el 60% de los bienes de capital que se consumen en Argentina son importados y el 40% son nacionales. Sí. Porque no es una proporción menor, No, digamos, bienes de capital nacional. Ahora bien, en realidad bienes de capital es un conjunto bastante heterogéneo de cosas. Ahí sí, entra desde los materiales de transporte, que pueden ser los autos, que en gran medida resultan de un proceso de producción muy particular, porque a su vez tiene que equilibrarse con el intercambio que se hace, con Brasil. Y por otro lado, entran cantidad de cuestiones que no necesariamente son bienes para la producción, como puede ocurrir con los autos de turismo, pero también como ocurre, no sé, los celulares, por el caso, ¿no? claro, sí, los celulares entran como bienes de capital. No sé ahora, Daniel, si no lo modificaron eso. Claro. El ¿Habría alguna tema, manera de despejar, de construir desde el clasificador algún agrupamiento significativo donde los bienes de capital se referían a máquinas y herramientas, insumos industriales, ese tipo de cuestiones, o no? hacen algún tipo de despeje, pero no, te digo, no. Es muy difícil porque hacen un agrupamiento muy grande a 5 dígitos de la CANAE y entonces ahí meten de todo. Entonces, sí, no es fidedigno, no estamos hablando. Son los límites propios de toda estadística. Y otra pregunta, evidentemente el trayecto de la industria argentina, como vos bien señalaste, es sumamente accidentado, porque cada vez que arranca algo lo para y es el famoso stop and go. Más que un stop and go es una caída and go, más que un movimiento de meseta escalonada es una sierra. Pero más allá de eso, este, a pesar de que el periodo no fue muy largo, ese periodo de muy moderada reindustrialización, de la posconvertibilidad y antes de el regreso del neoliberalismo del gobierno anterior, fue posible observar entre las pymes que producen bienes de capital, que vos decís que la mayoría de los bienes de capital que se exportan justamente los producen las pymes. Obviamente acá hay que sacar los automóviles, ese tipo de cuestiones. ¿Es posible encontrar alguna tendencia hacia patrones de localización, sea de la geografía económica? Se ha hablado enormemente de esta cuestión de los corredores, los distritos, los clústeres, ese tipo de cuestiones. En términos concretos, algo de eso se esbozó y en términos de distribución en el territorio nacional, eso quedó limitado a áreas que ya estaban industrializadas o dio lugar a que nuevas áreas de industrialización relativamente recientes, como por ejemplo las que fueron apareciendo después de los sistemas de promoción industrial de los 80, se vieran favorecidas en la aparición de esas cosas. No, se sigue reforzando la ubicación en donde ya estaba industrializado, Daniel. No, el AMBA, el Gran Córdoba, Rosario, ahí es donde se sigue. La aparición de algo así como distritos industriales específicos por rama, ¿algo de eso apareció o no? No, yo te diría que no, que sí es, no hay distritos, no hay clúster ni distritos específicos que hayan aparecido nuevos. No, son todos los del 40 para acá, digamos. Porque bueno, un poco a nivel territorial, lo que se apostó bastante después de la convertibilidad fue por parte de las provincias, sobre todo en la creación de parques industriales, pero esos parques industriales no fueron acompañados de la aparición de nuevos clústeres y todo eso.
No, el parque industrial no te genera especialidad, no, se meten... Pero digamos, pudo haber sido un catalizador de algo que estaba dándose, que de hecho no se dio. No, claro, claro. Sí. Bueno, bien, hemos llegado casi a la 1:30, que era más Bien, o menos el momento que teníamos pensado en terminar esta mesa. Así que bueno, si no hay más preguntas, participaciones, este, les diremos muchas gracias por haber estado acá en el espacio virtual y buen provecho si es que van a comer. sí, esperemos que coman. Bueno, si es así, entonces, nada más. Muy bien, No, nos estaremos viendo en otra ocasión. muy bien. Hasta luego, Emilio, hasta luego, Federico, hasta luego, Daniel. Hasta luego.